El complejo que destruyó mi matrimonio. Descubrí que realmente le quedé corto a mi esposa. Me llamo Luis y tengo 28 años, casado con Mónica desde hace 2 años. Cuando digo que Mónica es atractiva, me refiero a que es una de esas mujeres que te hacen detenerte en la calle, con una figura que parece haber sido diseñada para tentar. Su cabello castaño claro cae en ondas suaves. Sus ojos son como espejos del cielo, y su cuerpo es una sinfonía de curvas perfectas. Tiene unas piernas largas que parecen no terminar nunca, un trasero que es la envidia de cualquier escultura. Pero hay algo que siempre me ha avergonzado en la intimidad, un complejo tan profundo como el océano: mi tamaño. Me siento como un niño jugando en un mundo de gigantes, especialmente después de ver esas películas donde cada hombre parece ser un titán. Ese pensamiento siempre ha estado en mi mente, como una sombra que se alarga con cada momento de duda. Todo empezó a complicarse cuando Carlos, un amigo de la universidad, me llamó. Necesitaba un lugar donde quedarse mientras estaba en la ciudad por negocios. No me pareció problema, hasta que apareció en mi puerta con su amigo Mario. Desde el primer momento en que vi a Mario, era alto, imponente, probablemente medía cerca de 1.82, con un cuerpo que gritaba horas de gimnasio y una presencia que llenaba la habitación. No pude evitar notar cómo Mónica reaccionó a su presencia. Fue como si una corriente eléctrica hubiera pasado entre ellos, algo que me hizo sentir un nudo en el estómago. Sabía que la visita de estos 2 hombres traería consigo una tormenta que podría sacudir los cimientos de mi matrimonio. La tarde en que Carlos y Mario llegaron a nuestra casa fue como el comienzo de una novela de suspense, donde cada página te lleva a un nuevo nivel de tensión. Carlos, con su sonrisa de siempre, entró como si el tiempo no hubiera pasado. Pero Mario era como un personaje salido de un sueño, o quizás de una pesadilla, dependiendo de cómo se mire. Desde el momento en que abrió la puerta, la presencia de Mario era abrumadora. Su altura, su musculatura bien definida bajo la camiseta, su andar seguro, como si el mundo fuera su escenario. No pude evitar sentir una punzada de envidia y también de miedo. Mónica llegó a casa poco después. El clic de la puerta al abrirse fue como la señal para que comenzara el verdadero espectáculo. Al entrar al salón, su mirada se cruzó con la de Mario y hubo una pausa, un momento en el que el tiempo pareció detenerse. Vi cómo sus ojos lo recorrían, desde su rostro hasta sus hombros anchos, deteniéndose en sus brazos musculosos. Fue una mirada de reconocimiento, de apreciación, y eso me hizo sentir como si estuviera en un segundo plano. Carlos, ajeno al drama que estaba a punto de desatarse, hablaba de sus negocios, pero yo apenas podía escuchar. Mis ojos iban de Mónica a Mario, notando cada gesto, cada mirada que se intercambiaban. Mónica, quien siempre había sido tan reservada, ahora parecía atraída por una fuerza magnética hacia este hombre que, de alguna manera, era una amenaza para mi ego. La tensión en el aire era casi tangible. Cada movimiento de Mario parecía llenar la habitación, y cada risa de Mónica, cada vez que respondía a un comentario de él, sonaba un poco más brillante de lo que debería. Sentí como mi mundo comenzaba a inclinarse, como si estuviera en una montaña rusa que no había pedido montar. La noche avanzó con una cena que pretendía ser cordial, pero que para mí se sintió como un ring de boxeo. Mario, con su carisma natural, dominaba la conversación, y Mónica, con su belleza y su risa, parecía disfrutar de cada segundo. Cada carcajada, cada mirada compartida entre ellos, era como un pequeño corte en mi autoestima. Decidimos tomar algo después de la cena, y ahí, en la comodidad de mi propia sala, vi cómo Mónica y Mario se acomodaban en los sillones, demasiado cerca para mi comodidad. Pues no se tocaban, pero la cercanía era suficiente para que yo sintiera que algo se estaba escapando de mi control. Mario hablaba de sus viajes, de su vida, y Mónica escuchaba con una fascinación que yo no recordaba haber visto en ella. Su forma de hablar, su manera de mover las manos, todo en él parecía diseñado para cautivar, y Mónica estaba claramente cautivada. La conversación se volvió más ligera, las risas más frecuentes, y yo, sentado en mi propio sofá, me sentía cada vez más un espectador de mi propia vida. La llegada de estos 2 hombres no solo había traído consigo una presencia física,
sino también una tormenta emocional que amenazaba con desestabilizar todo lo que había construido con Mónica. El impacto de Mario en nuestra vida fue inmediato y profundo. Su físico imponente no solo afectaba a Mónica, también había despertado en mí un torbellino de emociones. Sentí celos, pero también una curiosidad morbosa sobre qué pasaría si dejaba que las cosas siguieran su curso. Cada minuto que pasaba, la presencia de Mario en nuestra casa se volvía más grande, más significativa, y yo sabía que esta visita iba a ser el catalizador de cambios que aún no podía prever. Una noche en que Mónica llegó del trabajo, el ambiente en casa cambió de manera palpable. Había algo en el aire, una electricidad que no se podía ignorar. La cena estaba preparada, una excusa perfecta para sentarnos todos juntos, pero lo que se sirvió en la mesa fue mucho más que comida. Fue tensión, deseo y una innegable atracción que flotaba como un perfume embriagador. Mónica entró con esa elegancia que siempre la caracteriza, su sonrisa iluminando el espacio, pero esta vez, su mirada tuvo un destino claro: Mario. La forma en que sus ojos se encontraron fue como un choque de estrellas, silencioso pero de una intensidad que podía iluminar toda la habitación. Noté cómo se miraban, con una sutileza que solo los implicados podrían entender, pero yo, desde mi asiento, lo vi todo. El ambiente se cargó de una tensión erótica que me hizo sentir como un extraño en mi propio hogar. Cada sonrisa de Mónica hacia Mario era más brillante, su risa más melódica. En cada conversación, ella se inclinaba ligeramente hacia él, sus palabras dirigidas más a Mario que a cualquiera de nosotros. La cena avanzó, y con cada plato que se servía, la tensión se hacía más densa. Mario, con su voz profunda y su mirada penetrante, parecía estar jugando un juego del que yo no tenía las reglas. Sus ojos se posaban en Mónica con una intensidad que casi podía sentir en mi propia piel, como si cada mirada fuera una caricia invisible. Mónica, por su parte, estaba diferente. Su habitual reserva parecía haberse disuelto en presencia de Mario. Su manera de moverse, de hablar, todo estaba teñido de una nueva energía, de una atracción que no podía ocultar. Cuando Mario le preguntó sobre su trabajo, ella respondió con un brillo en los ojos que nunca había visto, su cuerpo inclinándose hacia él como si fuera atraída por un imán invisible. Sentí mi corazón latir con fuerza, un eco de los celos y la inseguridad que empezaban a consumirme. Cada vez que Mónica se reía con Mario, cada vez que sus ojos se encontraban, era como si me estuvieran empujando fuera de la escena. Yo intentaba participar en la conversación, pero mis palabras se perdían en el aire, ahogadas por la conexión que se estaba forjando entre ellos. La cena terminó, y todos nos trasladamos a la sala para tomar un café, pero la atmósfera de tensión no se disipó. Más bien, se intensificó. Mónica se sentó en el sofá, no a mi lado, sino en una posición que la acercaba más a Mario. Observé cómo sus rodillas casi se tocaban, un contacto casi imperceptible pero cargado de significado. Fue entonces cuando Mónica hizo el comentario que me heló la sangre. Mientras Carlos hablaba de algo intrascendente, Mónica, con una voz que sonó como un susurro seductor, dijo: «Mario, realmente estás como bueno». La frase cayó en la habitación como una piedra en un estanque tranquilo, las ondas de su significado extendiéndose rápidamente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sentí todas las miradas sobre mí, pero especialmente la de Mario, que parecía evaluar mi reacción. Mi incomodidad fue palpable. Era como si mi mundo se hubiera detenido para resaltar este momento de traición. Mónica, quizás sin darse cuenta del impacto de sus palabras, continuó hablando con Mario, ignorando la tormenta que había desatado en mi interior. El resto de la noche fue una tortura. Cada risa, cada mirada, cada gesto entre Mónica y Mario era un recordatorio de mi propia insuficiencia. Me veía a mí mismo a través de sus ojos, pequeño, insuficiente, mientras Mario se erigía como el ideal que yo nunca podría ser. La atracción entre ellos era evidente, una fuerza que yo sentía incapaz de detener o siquiera competir. Esa noche, mientras todos se retiraban a dormir, yo me quedé en el salón, solo con mis pensamientos oscuros. La cena había sido más que una comida. Había sido el escenario de una batalla silenciosa donde yo me sentía el perdedor. La tensión entre Mónica y Mario no solo había llenado el aire, sino que también había sembrado una semilla de duda y deseo que no sabía cómo arrancar. Después de la cena, la noche se abrió hacia un territorio más peligroso, un juego que cambiaría todo. Nos encontramos en casa,
con el alcohol calentando nuestras venas y bajando nuestras defensas. Fue entonces cuando alguien, no recuerdo quién, sugirió que jugáramos a ¿La verdad o te atreves? La idea pareció flotar en el aire como una promesa de diversión, pero yo sabía que podía convertirse en un campo minado. El juego comenzó de manera inofensiva, con preguntas y desafíos tontos que nos hicieron reír, pero el alcohol y la atmósfera cargada de la noche comenzaron a teñir el juego con un tinte erótico. Cada ronda se volvía más reveladora, más íntima, hasta que las preguntas empezaron a girar en torno a nuestros secretos más oscuros, nuestras fantasías y nuestros deseos más ocultos. Mario, con su voz que parecía tener el poder de hipnotizar, fue quien lanzó la primera piedra en el agua tranquila de nuestra relación. ¿Verdad o reto, Mónica?, preguntó, con una sonrisa que prometía problemas. Mónica, riéndose y quizás buscando un poco de emoción, eligió verdad. El corazón me dio un vuelco, sabiendo que estaba jugando con fuego. La pregunta de Mario fue directa, casi cruel en su simplicidad. ¿Qué cambiarías de tu marido? Ahí, en ese momento, el tiempo se detuvo para mí. Mónica, con el alcohol dándole valentía, respondió con una franqueza que me cortó el alma. Quizás el tamaño de su... No terminó la frase, pero no hizo falta. La carcajada de Mario y la de Carlos llenaron el aire, un sonido que resonó en mis oídos como una burla. Me sentí expuesto, humillado. Mi peor complejo, mi inseguridad más profunda, había sido puesto al descubierto delante de todos, y especialmente de Mario, quien ahora me miraba con una mezcla de lástima y diversión. Sentí cómo mi rostro se calentaba, no de vergüenza, sino de una rabia que se mezclaba con una humillación que no sabía cómo manejar. El juego continuó, pero yo ya no estaba realmente allí. Cada pregunta, cada reto, parecía diseñado para profundizar mi humillación. Las risas se volvieron más afiladas, las miradas más intensas. Mónica, bajo la influencia del alcohol, se soltó aún más, participando en el juego con una ligereza que contrastaba con el peso que yo sentía en el pecho. En una de las rondas, Mónica eligió atreverse, y el reto que le pusieron fue besar al jugador de su elección. Sin dudarlo, se acercó a Mario, y con una mirada que decía todo lo que yo no quería saber, lo besó. No fue un beso casto. Fue uno cargado de deseo, de exploración, una promesa de algo más. Vi cómo sus labios se encontraban, cómo sus cuerpos se acercaban, y sentí como si cada segundo de ese beso fuera una punzada directa a mi autoestima. La noche avanzó, y con cada ronda, el juego se volvió más explícito, más provocador. Mario, en su turno, eligió atreverse, y el reto vino de Carlos. Baja tus pantalones y muestra lo que tienes. Mi voz, que intentó detener todo, fue ignorada. Mario, con una confianza que yo envidiaba y odiaba al mismo tiempo, se desabrochó, revelando algo que hizo que mi humillación alcanzara su punto más alto. Era grande, mucho más que yo, y la forma en que Mónica lo miró no hizo más que confirmar mis peores temores. El alcohol había bajado todas las barreras, y las verdades que se revelaban eran como un espejo roto de mi propia percepción. Sentía que cada pregunta, cada reto, era una prueba de mi propia insuficiencia. Mónica, entre risas y desafíos, se mostraba más y más cómoda con la situación, mientras yo me sentía cada vez más fuera de lugar, como un espectador de mi propia vida. Al final de esa noche, el juego de «La verdad o te atreves» no fue solo un entretenimiento, fue un revelador de verdades que yo no quería enfrentar. Mi complejo de tamaño, que había mantenido en secreto incluso de mí mismo, estaba ahora al descubierto, y con él, la posibilidad de que mi matrimonio no fuera tan sólido como había pensado. La humillación de esa noche se grabó en mi mente, una cicatriz que sabía que nunca sanaría completamente. El juego de la verdad o te atreves que propuso Mario parecía inofensivo al principio, solo una manera de pasar el tiempo entre amigos. Pero lo que comenzó como una diversión ligera, pronto se transformó en un show, donde cada reto y cada verdad eran como cuchillos en mi autoestima. Las primeras preguntas fueron inocentes, llevando a risas y confesiones que no significaban mucho. Pero a medida que las bebidas fluían, los desafíos se volvían más atrevidos. Cada turno era como un paso más hacia el abismo de mi propia inseguridad. Cuando le tocó a Mónica y ella eligió la verdad,
Mario, con una sonrisa que me hacía hervir de celos, preguntó, ¿cambiarías de tu marido? El silencio que siguió fue como una daga. La respuesta de Mónica, aunque suave, resonó en mis oídos como un eco de mi peor pesadilla. Quizás sí. Las risas de Mario y Carlos se sintieron como burlas, y yo, en medio de ellos, era el blanco de su diversión. Su comentario, aunque dado en un momento de juego, abrió las puertas a una humillación que terminó ya definitivamente. El juego continuó, y con él, mi descenso al infierno de mi propia percepción. Cuando Mario perdió y eligió atreverse, Carlos, envalentonado por el alcohol y el ambiente, le retó. «Muéstranoslo». Intenté detenerlo, sintiendo que esto se estaba convirtiendo en algo más que un juego, pero mi voz se perdió entre las risas y la expectativa. Mario, sin un ápice de vergüenza, desabrochó su pantalón, y ahí, frente a todos nosotros, reveló lo que yo más temía. Era impresionante, no solo en longitud sino en presencia, mucho más grande que el mío. La comparación era ineludible, todo contribuía a una imagen que me haría sentir aún más pequeño. Mónica, aunque trató de disimular, no pudo evitar mirar, su expresión revelando una mezcla de sorpresa y curiosidad que me cortó el alma. La conversación se volvió aún más cargada de insinuaciones y desafíos. Mario, consciente de su ventaja, no dudaba en hacer esos comentarios que solo intensificaban mi complejo. Cada vez que hablaba de su tamaño, de lo que podía hacer, era como si estuviera hablando directamente a mis miedos más profundos. Con cada ronda, el juego se tornaba más explícito. Carlos, quizás sintiendo la tensión, sugirió que jugáramos a algo más atrevido, y así, las preguntas se convirtieron en retos físicos. Una de las pruebas me tocó a mí, y yo, en un intento desesperado por reafirmar algo de dignidad, elegí la verdad. Tiendo en mis oídos su manera de besarme ahí. Pero Mario, con esa sonrisa de lobo, corrigió, «La besuqué a tu pequeña». Las risas que siguieron fueron como cuchillos en mi orgullo. La tensión que había comenzado con miradas y comentarios se había materializado en actos y confesiones que desafiaban mi sentido de la realidad. Mario, con su presencia y sus palabras, había convertido un juego en una exhibición de masculinidad, donde yo era el perdedor evidente. Mientras la noche avanzaba, cada reto parecía diseñado para humillarme más, para exponer mis inseguridades. La visión de Mario, su confianza, su tamaño, todo eso me hizo sentir como si estuviera perdiendo no solo el juego, sino también a Mónica. El contraste entre nosotros era demasiado evidente, y esa noche, cada desafío fue como un peldaño más hacia el reconocimiento de mi propia derrota. Al final, cuando el juego terminó, no solo me sentía herido, me sentía traicionado. La imagen de Mario, su miembro expuesto como un trofeo ante todos nosotros, se grabó en mi mente como una marca de mi inferioridad. Esa noche, el juego no solo había escalado a situaciones explícitas, había escalado hasta el punto de romper mi autoestima en 1000 pedazos. Decidí que tenía que hacer algo, tomar las riendas de esta situación que me estaba consumiendo. Sentí la necesidad imperiosa de reafirmar mi dominio, de asegurarme que Mónica era mía, solo mía. Y así, con una mezcla de celos y desesperación, ideé una prueba de lealtad. El juego de la verdad o te atreves ya había terminado, pero seguía, como si el deseo y la curiosidad hubieran quedado suspendidos. Decidí proponer un nuevo juego, uno que jugara a mi favor. O eso creí. «Mónica», dije, tratando de mantener mi voz firme, «quiero que lo provoques pero sin que te toque. Quiero que le demuestres quién es el dueño de tu deseo». Mónica me miró con una mezcla de sorpresa y emoción. Tal vez vio en mi propuesta un juego, una diversión, o tal vez solo quería demostrarme algo. No lo sabía, pero aceptó con una sonrisa que no pude descifrar. Mario, por su parte, aceptó el reto con una sonrisa que me hizo sentir aún más pequeño. La escena se desarrolló en nuestra sala, con la luz tenue de las lámparas creando sombras que jugaban en los rostros. Mónica se levantó, moviéndose con una gracia que siempre me había cautivado. Comenzó a moverse lentamente, sus caderas balanceándose al ritmo de una música imaginaria, sus ojos fijos en Mario, pero consciente de mi presencia. Primero fue solo un baile, una danza seductora que hablaba de deseo contenido, pero conforme los minutos pasaban, vi cómo su respiración se aceleraba, cómo su cuerpo respondía a la mirada de Mario. Mónica comenzó a desabrocharse lentamente la blusa,
mostrando solo lo suficiente para mantener la intriga, para que la imaginación volara. Mario, sentado en el sofá, observaba con una intensidad que me hacía hervir de celos. Sus ojos no se apartaban de Mónica, y yo podía ver el efecto que ella tenía en él, su respiración más profunda, su postura más tensa. Pero era parte del plan. Quería que se excitara, que entendiera que solo yo tenía el derecho de tocar a Mónica. Sin embargo, las cosas no salieron como yo había planeado. Mónica, atrapada en el momento, comenzó a acercarse más a Mario, su cuerpo inclinándose hacia él. La tensión era una fuerza viva, que parecía empujarlos uno hacia el otro. Y entonces, en un movimiento que no esperaba, Mónica se inclinó hacia Mario, sus labios rozando su cuello en un beso que no era más que un susurro de contacto. Mi corazón dio un vuelco. Había planeado un juego de poder, de control, pero lo que veía ahora era un juego de deseo, y yo estaba perdiendo. Mónica, con una audacia que nunca había mostrado, comenzó a tocar a Mario, sus manos acariciando su pecho a través de la camisa, sus dedos jugando con los botones. La situación se descontrolaba frente a mis ojos. Mario no se movió para tocarla, pero su mirada, su respiración, todo en él era una invitación. Mónica, perdida en el momento, se permitió más de lo que había planeado. Sus manos se deslizaron por el torso de Mario, explorando su musculatura, y yo vi cómo sus dedos se detenían en la cintura de sus pantalones, jugueteando con la idea de ir más allá. Sentí una mezcla de excitación y humillación. La visión de mi esposa excitada por otro hombre, tocándolo, besándolo, era un golpe directo a mi autoestima, pero también despertó algo dentro de mí, una curiosidad morbosa sobre hasta dónde iría esto. La prueba de lealtad se había convertido en algo más, en una demostración de deseo que no estaba bajo mi control. Mónica, en su excitación, había olvidado el límite que yo había trazado, y yo, observando, no sabía si detenerla o dejar que este espectáculo continuara, sabiendo que cada segundo me estaba empujando hacia un abismo de celos y deseo que no sabía cómo manejar. Todo se desmoronó aquella noche en mi propia casa, la que había construido con Mónica, en un escenario que nunca pensé ver. Lo que había comenzado como un juego, una prueba de lealtad, terminó por convertirse en la más cruda de las realidades. Mi plan para reafirmar mi dominio, para hacer de Mónica un faro de mi deseo exclusivo, se volvió en mi contra de la manera más humillante imaginable. Mónica, en su excitación, había cruzado límites que yo no había previsto. Sus manos, que antes habían sido mías, ahora exploraban el cuerpo de Mario, y sus labios, que me habían besado tantas veces con amor, ahora besaban con pasión a otro. Yo estaba allí, sentado, un espectador involuntario de mi propia pesadilla. Mario, con su imponente presencia, se había convertido en el protagonista de una escena que yo nunca quise escribir. Mónica, mi esposa, se entregaba a él con una entrega que no había mostrado conmigo en mucho tiempo. Sus movimientos eran fluidos, llenos de una sensualidad que antes solo había dirigido hacia mí, pero ahora, en este momento, era para él. Cada suspiro de Mónica era como un puñal en mi orgullo. Sus ojos, que solían mirarme con amor, ahora estaban cerrados o fijos en Mario, disfrutando de cada momento, con una intensidad que me hizo cuestionar todo lo que pensaba saber sobre nuestra relación. Vi cómo sus manos recorrían el cuerpo de Mario, cómo sus labios lo besaban con una urgencia que solo había conocido en nuestras noches más apasionadas. El acto en sí fue una mezcla de belleza y dolor. Mónica parecía haber olvidado mi existencia, completamente sumergida en el placer que Mario le proporcionaba. Su cuerpo respondía a cada toque, cada embestida de Mario con una entrega que no podía ser fingida. La visión de su placer era tan real que me hizo sentir invisible, un fantasma en mi propio hogar. Intenté intervenir, pero las palabras se me quedaron atrapadas en la garganta. Mi cuerpo no respondía, como si estuviera paralizado por el horror de lo que veía, un símbolo de mi derrota. No podía competir con lo que estaba viendo. Mario, con su tamaño y su presencia, había redefinido lo que Mónica podría desear. La humillación fue completa cuando Mónica me miró por un instante. No vi amor, no vi culpa. Vi excitación, un deseo que no estaba dirigido hacia mí. Mario, por su parte,
Me miró con una mezcla de lástima y triunfo, sabiendo que estaba viendo como un desconocido. Su anfitrión se desmoronaba frente a sus ojos. El final llegó con una intensidad que solo puedo describir como devastadora. Mónica, en un clímax que sonó como la liberación de algo largo tiempo contenido, gritó de placer, su cuerpo temblando en los brazos de Mario. Aquello debería haber sido mío. Esos gritos, ese placer, eran lo que yo ansiaba provocar, pero en ese momento todo se había perdido. Cuando terminó, el silencio que llenó la habitación fue ensordecedor. Mónica, ahora saciada, se separó de Mario y, sin mirarme, se dirigió a nuestra habitación, dejándome solo con el hombre que había usurpado mi lugar. Mario me miró, no con desdén, sino con una comprensión que solo hizo que mi humillación fuera más profunda. Aquella noche, mi fracaso no solo fue físico, fue emocional, fue de identidad. Había perdido a mi esposa, mi autoestima y mi lugar en el mundo que había construido. El acto consumado no solo fue el clímax de su deseo, sino también el inicio de una nueva realidad para mí, una en la que tenía que enfrentar la cruda verdad de mi propia insuficiencia. Espero que les haya gustado, me apoyes con un like y suscríbete. Para más historias de Reddit prohibidas.